Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacido en Hawkins. Rodando para sobrevivir. Autor Orsan de Ed 080-502, contenido para adultos. Morí. No fue dramático, no fue heroico, y definitivamente no sucedió de una manera genial. Simplemente me fui a dormir en mi moderno apartamento y desperté en el cuerpo de un niño de 12 años, con un pijama de franela que huele a fracaso, dentro de una casa que parece un museo de los años 80. El año es 1982. El niño es Dustin Henderson. ¿Y el horror que acecha en las sombras? Ya no es solo un programa de televisión. Tengo los recuerdos del niño, su vida social y, desafortunadamente, su ceceo. Pero también tengo el cerebro cínico y podrido por los videojuegos de un joven de 24 años y el conocimiento previo de cada desastre que se avecina a Hawkins. Sé dónde están enterrados los cuerpos, qué monstruos están surgiendo y exactamente cómo el creador de esta realidad, Brenner, planea destruirlo todo. La mayoría de la gente entraría en pánico. La mayoría de la gente intentaría encontrar el camino a casa. Yo solo intento sobrevivir hasta el lunes sin que me castiguen o me coma un depredador interdimensional. Tengo un walkie-talkie, una bolsa de reespieces y un cuaderno lleno de notas de campaña de D&D que en realidad son una guía táctica de supervivencia. Es hora de dejar de hacerme la víctima y empezar a subir de nivel. Veamos si puedo superar esta pesadilla lo más rápido posible. PD. Hola, soy el autor. Este fanfic es una historia lenta de la vida cotidiana con elementos de Stranger Things, así que los capítulos pueden parecer lentos, pero piensen en esto. En la realidad no tenemos saltos temporales entre escenas, pero les prometo que todo valdrá la pena. Lean y denme su opinión, incluso si es mala, la acepto con humildad. PD. No se preocupen, es una escritura y personalidad maduras, no es pornográfica. 40. Sombras en el desguace crujido. La grasa del envoltorio de papel se había enfriado y endurecido, pegándose a la palma de mi mano. Me senté en la acera de la gasolinera, masticando la capa pastosa y salada del perrito caliente, manteniendo todo mi peso sobre mi cadera sana. La mostaza amarilla tenía un sabor ácido y avinagrado que me picaba en la herida del labio inferior, tensando las 3 suturas negras. No me moví. Solo miraba el asfalto. Te digo que el cinturón está bien, Harold. Mira cómo se mueve. Gritó un hombre con una camisa de franela manchada de grasa desde el otro lado de la calle. Estaba tan inclinado sobre el capó abierto de un Chevy humeante que la hebilla de su cinturón rozó la parrilla cromada. Escribe, es el regulador de voltaje. Las malditas luces parpadeaban por toda la calle Randolph. El regulador es nuevo. Replicó Harold bruscamente, con la voz ronca por el viento, mientras tiraba con fuerza de un cable de batería ennegrecido por el aceite. Tira y se rompe. Compraste esa porquería barata del catálogo de Sears porque querías ahorrarte $5, y ahora el alternador está totalmente quemado. Ni me hables de la obra de teatro. Un perro negro callejero cerca de los cubos de basura de la esquina soltó una serie de ladridos agudos y frenéticos, guau. 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 Mientras un cartero pasaba en bicicleta, con su bolsa de cuero ondeando pesadamente contra el cuadro. Zas, chirridos, zas. La puerta de la gasolinera se abrió de par en par con un fuerte tintineo. Dime, Lynn. Una mujer con flequillo alto y engominado salió tambaleándose al asfalto, forcejeando con una gran bolsa de papel. Susurro, crujido. Tyler, quita los pies de la tierra. Gritó por encima del hombro, sin mirar atrás mientras contaba un puñado de monedas sueltas. Clink, tintineo, tintineo, tu padre ya está en la farmacia esperando esas recetas. Muévete. Pero encontré una lagartija, mamá. Gritó una voz infantil desde la maleza, seguida del fuerte golpeteo de unas pequeñas zapatillas que corrían sobre la grava. Crujido, 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 crujido.
Me da igual que sea un dinosaurio, súbete al maldito coche. Zas. Todo seguía su curso. Nadie se fijaba en el niño sentado en la acera con una venda blanca pegada en la frente. Terminé el último bocado de la carne, apreté el papel de aluminio grasiento hasta formar una bola compacta, crujido, y la metí en el cubo de basura de plástico junto al tanque de queroseno. ¡Pum! Mi rodilla derecha emitió un chasquido sordo y rígido, pop, al levantarme. Agarré los fríos manillares de goma de la bicicleta de 3 velocidades de Will, pasé la pierna por encima del sillín y me impulsé desde el cemento. La cadena se enganchó con un suave y silencioso clic. Tic zumbido. El viento en Main Street era cortante, zas. Y traía el fuerte olor a mantillo húmedo y diésel sin quemar del muelle de carga de la ferretería. Un niño, frente a la tienda de reparación de televisores, pateaba una pelota de fútbol desgastada contra la fachada de ladrillo. Zas. Llevaba una camiseta de rayas azules y blancas con un gran número 10 negro dibujado a mano en la espalda. Con un rápido y preciso giro de tobillo, lanzó la pelota al aire, la atrapó con el muslo y la dejó caer de nuevo al pavimento. Toc, bota. Era un buen truco. Buen detalle, pensé, entrecerrando los ojos. Pero el niño se cree Messi a través de la ventana de cristal del taller de reparaciones, una pila de 6 televisores de consola con paneles de madera estaban sintonizados en el mismo canal local, y las pantallas parpadeaban con un tenue resplandor azul grisáceo bajo las luces del techo. BZZZT, y las autoridades locales siguen instando a los residentes a evitar el perímetro occidental del bosque del condado debido a las pruebas en curso del nivel freático. La voz monótona del presentador de noticias se filtró débilmente por la ventana superior abierta sobre la puerta de la tienda, enterrada bajo el silbido de la estática. KSSSHHHH en deportes, después del histórico partido del miércoles en España, la Federación Internacional de Fútbol está finalizando el seguimiento disciplinario del nuevo fichaje del Barcelona, Diego Maradona. Tras la pelea el sonido se desvaneció al instante cuando un pesado camión volquete pasó rugiendo, brum, su caja retumbó como placas de hierro al chocar contra un profundo bache en el carril central con un estruendo ensordecedor. Can clan. Detuve la bicicleta frente a la Radio Shack, 3 puertas más abajo. SKRRRRT a través del cristal, las filas de paneles metálicos perforados contenían docenas de pequeñas bolsas de plástico. Resistencias. Bobinas de alambre de cobre. Soldadores con mangos gruesos y pesados de color naranja. Condensadores. Observé un paquete de cable de tierra, mirando los nodos de los cables, pensando en la disposición exacta de la cuadrícula que necesitaba para construir un receptor que no se derritiera como el experimento de Mike en el sótano. Metí la mano en el bolsillo delantero de mi chaqueta de pana, mis dedos rozando la tela vaquera rígida y plana. Crack. Vacío. Solo 2 monedas de 10 centavos sueltas y una de cobre rozando la costura interior. Clink clink. Ni siquiera alcanza para un rollo de cinta aislante. Solté un breve suspiro por la nariz, suspiro, y mis dedos se apretaron contra los puños de goma del manillar. Chirrido. En fin. Eso era un problema para mí yo del futuro. Giré la rueda delantera alejándola de la fachada de la tienda, empujando con fuerza el pedal izquierdo para evitar apoyar el peso en mi espinilla derecha, y dirigí la bicicleta por el estrecho callejón de ladrillos detrás de la farmacia, dirigiéndome directamente hacia la fachada de hormigón gris del ayuntamiento. Zumbido clic clic clic. El callejón de ladrillos me escutió al borde de las vías industriales. Mantuve la cabeza baja, pedaleando con fuerza la bicicleta de Will contra el viento helado hasta que el pavimento dio paso a tierra compacta y maleza muerta. La imponente valla de tela metálica oxidada del desguace de Kaufman se alzaba ante mí, pareciendo un muro de hierro dentado contra el cielo gris y plano. No me acerqué a la puerta principal abierta. Me desvié del camino de tierra, arrastrando la bicicleta hacia un denso matorral de zarzas espinosas detrás de un roble podrido. Chasquido, crujido, crujido. Dejé el cuadro plano sobre las hojas secas, apartando algunas ramas sueltas sobre los guardabarros negros para ocultar el reflejo. La grieta erosionada bajo la valla sur estaba exactamente donde la dejé el domingo. Me tiré al suelo, el barro helado se filtró al instante a través de mis vaqueros, chapoteó, y me deslicé bajo el alambre. Los eslabones metálicos oxidados se engancharon en la parte trasera de mi chaqueta de pana, pero tiré con fuerza, rompiendo un pequeño hilo, desgarro. Antes de arrastrarme completamente hacia el patio. Hoy el lugar era un caos ruidoso. Un enorme elevador hidráulico de motores rugía desde el garaje principal, a unos 50 metros de distancia. ¡Ureee!
Sujeta bien la maldita cadena, Ricky. Bramó la voz ronca de Kaufman por encima del zumbido mecánico. Si ese bloque se balancea y rompe la carcasa del radiador, el costo de la reparación saldrá directamente de tu sueldo. Lo estoy intentando, hombre, el gancho está cubierto de grasa. Gritó una voz más joven y presa del pánico. El fuerte tintineo de las cadenas de hierro, clink clank clink, resonó entre las pilas de sedanes aplastados mientras los dos forcejeaban con el peso muerto. Una gata calicó callejera salió disparada de debajo de un Pontiac desmantelado justo delante de mí, derribando una pila inclinada de tapacubos oxidados con un fuerte estrépito, clatter clan crash. Antes de desaparecer en un montón de neumáticos resecos y agrietados. No me inmuté. Mantuve la espalda pegada al frío acero de los coches averiados, recorriendo los estrechos y aceitosos pasillos hasta que divisé el lateral amarillo brillante del autobús escolar abandonado. Estaba justo en el centro del patio, completamente ignorado por los mecánicos. Me escabullí hasta la puerta de emergencia trasera. Soldada al marco de metal había una estrecha escalera de hierro oxidada que conducía al techo blanco y curvo. Si quería trazar un mapa de todo el perímetro de Kaufman y ver exactamente quién entraba y salía, necesitaba estar en la parte alta. Me agarré al último peldaño. El óxido se desprendió y cayó sobre mis palmas, áspero y helado. Me impulsé hacia arriba. Crujido mi rodilla derecha protestó de inmediato, un dolor agudo y punzante se extendió bajo las costras al soportar mi peso. Apreté la mandíbula, transfiriendo la carga a mis brazos, pero mis bíceps de 12 años eran patéticos. Al llegar al cuarto peldaño, mi respiración era un jadeo entrecortado. Jadeo, jadeo, el viento azotaba la parte superior de las pilas de chatarra, zas. Cortando mi delgada camisa. Mi agarre se resbalaba sobre la plancha fría. Joder, genial. Pensé, con los nudillos palpitando. Con armadura pesada completa, en la pelea contra el jefe intermedio, y estoy rodando como un idiota. Apreté los dientes, lancé mi codo izquierdo por encima del borde del techo, zas. Y arrastré mi peso muerto hasta la parte superior del autobús. Raspa ape. El metal blanco estaba helado. Me quedé completamente tumbado boca abajo, jadeando, sintiendo el frío calar hasta los huesos. Me arrastré como un soldado hacia el borde del tejado, manteniendo la cabeza baja tras la ligera curva del metal para no recortarme contra el cielo. Joder, es como jugar a Dark Souls desnudo. Apenas tuve tiempo de sacar los binoculares de plástico de mi bolsa de lona. Zip, el sonido pesado y agresivo de los neumáticos gruesos rozando la grava suelta se abrió paso entre el ruido del elevador hidráulico. Crujido crrrrr. Me asomé por el borde del techo del autobús justo cuando un vehículo cuadrado de color beige entró violentamente por la puerta principal, su parachoques delantero se hundió bruscamente cuando el conductor frenó en seco en medio del terreno de tierra. Ernt. Departamento de Policía de Hawkins. La pesada puerta del conductor se abrió de golpe. Crujido el jefe Oper salió, ajustándose el cinturón de armas, tintineó clac, con el rostro contraído por el cansancio. Plací por la forma en que se dirigió directamente al taller de Kaufman, era evidente que no venía a comprar un neumático usado. El elevador hidráulico se detuvo bruscamente con un zumbido mecánico cuando Kaufman accionó el interruptor de apagado. Zumbido clac. El repentino silencio en el patio fue denso, roto solo por el leve murmullo del motor en ralentí del coche patrulla. Retumbo retumbo retumbo. Apoyé la mejilla derecha contra el metal blanco y helado del techo del autobús, mirando justo por encima del borde curvo. Oper no esperó a que lo saludaran. Se dirigió directamente al garaje, sus pesadas botas crujiendo ruidosamente en la tierra. Pisoteo. 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 Apuntó con un grueso dedo directamente al pecho de Kaufman. Necesito tu libro de registro de ingresos de los últimos 4 días, Al. Ahora mismo, exigió Oper con voz áspera, completamente harto de la paciencia. Kaufman se limpió lentamente las manos manchadas de grasa con un trapo rojo, totalmente imperturbable ante la placa. Fui buenos días a ti también, Jim. ¿Tienes una orden judicial para mis libros o solo has venido a asustar a mi nuevo aprendiz? Señaló con el pulgar al adolescente, que prácticamente se encogía detrás de una pila de neumáticos. No tengo tiempo para rodeos, espetó Oper, acercándose con la mandíbula tensa. La escuela secundaria Hawkins sufrió un robo este fin de semana. Alguien forzó el armario de equipos audiovisuales con una palanca y se llevó 14 kilos de bobinas de cobre de uso industrial. El tipo de materia prima que es prácticamente imposible de rastrear una vez que se retira el aislamiento. ¿Lo ha visto?
En la azotea, sentí un escalofrío en el estómago. Viernes por la noche. Mike robando las bobinas. La escuela no solo me había suspendido. Habían presentado una denuncia policial por el robo de cobre, y Hopper estaba aquí buscando a los que traficaban con la mercancía robada. Compro chatarra a contratistas autorizados, dijo Kaufman secamente, arrojando el trapo sobre una caja de herramientas. Zas. No compró cobre pelado a estudiantes de secundaria. Y definitivamente no compró propiedad robada del gobierno. Mira a tu alrededor, Jim. Estoy triturando pintos oxidados, no dirigiendo un mercado negro. Alguien está traficando con metal robado en mi ciudad, gruñó Hopper, entrando directamente en el espacio de Kaufman. Y mi presupuesto para horas extras acaba de ser recortado, lo que significa que no tengo suficiente personal para. Un motor suave e increíblemente silencioso apagó a Hopper. Un impoluto Cadillac de bille plateado entró lentamente por la puerta principal, sus parachoques cromados pulidos reflejaban el cielo gris. Crujido, crujido, crujido parecía completamente fuera de lugar en medio del lodoso y manchado de aceite depósito de chatarra. La puerta del conductor se abrió y el alcalde Larry Kline salió del vehículo. Llevaba un abrigo de pelo de camello perfectamente confeccionado sobre un traje gris. Se detuvo un instante, mirando sus caros zapatos de vestir de cuero, y luego pasó con cuidado por encima de un charco poco profundo de aceite de motor con reflejos iridiscentes. «Toc, paso, jefe Hopper», gritó Kline, esbozando una amplia sonrisa de político, completamente fingida, mientras se dirigía al garaje. Creí reconocer el coche patrulla. Acosando a los contribuyentes locales a primera hora de la mañana. Hopper se dio la vuelta, dejando caer los hombros con un suspiro profundo y agotado. Se quitó el sombrero y se frotó la cara. «Larry. ¿Qué demonios haces aquí fuera?» «Estoy haciendo mi trabajo, Jim», dijo Kline con calma, deteniéndose a unos metros de distancia. No miró a Hopper, miró directamente a Kaufman. «Estoy aquí para supervisar la situación de Hawkins. ¿Cómo va todo?» «¡Qué asco!», gruñó Kaufman, cruzando sus enormes brazos. Sonido de roce. «¿Qué quiere, alcalde?» «Quiero asegurarme de que estás pensando en tu futuro», dijo Kline, borrando por completo la sonrisa. Su tono se tornó seco y corporativo. «Te envié la documentación revisada el viernes. El grupo promotor de Stargate está muy interesado en finalizar la compra del terreno industrial del este. Ofrecen un 20% por encima del valor de mercado por tu desguace. Pago en efectivo». «¿Me estás tomando el pelo, Larry?», interrumpió Hopper, interponiéndose entre ellos. «Tú te dedicas a cerrar tratos inmobiliarios mientras yo me encargo de allanamiento de morada en la escuela secundaria. Recortaste el presupuesto de mi departamento un 10% la semana pasada. Porque estás malgastando recursos persiguiendo actos de vandalismo insignificantes», replicó Kline, arremetiendo contra el jefe de policía, con su habitual compostura. «Unos cuantos cables sueltos en una escuela es un asunto disciplinario, Jim, no una ola de delincuencia. Estoy intentando atraer dinero de verdad a esta ciudad. Stargate quiere construir un enorme complejo comercial aquí mismo. Eso significa empleos. Significa ingresos. Significa que Hawkins deja de ser una ciudad de paso y se convierte en un destino turístico». Me quedé completamente inmóvil sobre el techo de metal, mi aliento formando pequeñas y silenciosas nubes blancas frente a mi rostro. Stargate. Mi memoria ató cabos al instante. El grupo Stargate no era un grupo de inversores minoristas de Chicago. Era una empresa fantasma rusa. Kline ya estaba vendiendo terrenos en la zona este de Hawkins para allanar el camino al centro comercial Starcourt y al búnker subterráneo. Estaba recortando el presupuesto policial para mantener a Hopper distraído y con poco personal mientras los rusos compraban los terrenos. «No voy a vender mi terreno para que construyas un edificio lleno de tiendas, Larry», dijo Kaufman con una voz grave y amenazante. «No es un edificio lleno de tiendas, lo llaman centro comercial, es un progreso», dijo Kline con voz condescendiente. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un sobre blanco impecable y lo arrojó sobre el capó de un coche cercano. «FUIP, tabla oferta vence a fin de mes. Si se resiste, la Junta de Urbanismo va a empezar a analizar con lupa el impacto ambiental de todo este ácido de batería que se derrama. Sea inteligente». Kline se giró y le dio a Hopper una palmadita condescendiente en el hombro. «Patadita palmada, concéntrese en su trabajo, jefe. Deje los asuntos económicos en mis manos». Kline volvió a subirse a su impecable Cadillac, plaf, metió la marcha atrás y salió suavemente del patio.
Broom, crujido. Hopper estaba de pie en el suelo, con el rostro enrojecido y los puños apretados a los costados. Se quedó mirando el Cadillac durante un largo y silencioso instante. Luego volvió a mirar a Kaufman. Ninguno de los dos pronunció palabra. La fractura del pueblo era evidente. La clase trabajadora, los políticos corruptos y las fuerzas del orden, exhaustas, se peleaban por las migajas. Hopper no volvió a pedir el libro de contabilidad. Simplemente se dio la vuelta, se subió a su coche patrulla color canela y se marchó, mientras las pesadas ruedas escupían barro contra la puerta abierta. Chapoteo. Kaufman se quedó allí un minuto, mirando el sobre blanco que reposaba sobre el capó oxidado del coche. Lo recogió, se lo metió en el bolsillo sin abrirlo y volvió hacia su aprendiz. Pongan en marcha el polipasto. Ladró Kaufman. Se nos está haciendo de noche. Uy. Apoyé la frente contra el frío techo del autobús, con el corazón latiendo a un ritmo rápido y constante contra mis costillas. Tum tum acababa de conseguir la pieza más importante del rompecabezas. El laboratorio estaba ampliando el portal en el bosque, y los rusos ya estaban comprando los terrenos de la superficie. Y nadie en este pueblo tenía ni idea de que estaban parados sobre un polvorín. 41. Un paseo en coche con Nancy, y a continuación en nuestro maratón de monstruos del viernes por la noche, cierren las puertas y revisen debajo de la cama, Hawkins. Tenemos el clásico de culto de 1958, The Blob, protagonizado por Stephen King, presentado por la gente de Tom's Autobody. Que el lodo no los pille desprevenidos. La voz metálica del locutor nocturno llegó desde el televisor de la sala, abajo, amortiguada por la alfombra mullida y la puerta cerrada de mi habitación. Llegó la pausa publicitaria. Un jingle local, fuerte y pegadizo, sobre suavizadores de agua con descuento, resonó en la silenciosa casa. Me senté en el borde del colchón, mirando fijamente el cuaderno negro que tenía en el regazo, con los pulgares presionando la desgastada cubierta de cartón. La rodilla derecha me palpitaba con un calor sordo y pesado bajo el pantalón de chándal. Las costras de la raspadura se tensaban cada vez que cambiaba de postura. Toda la semana había sido un borrón de cojear por caminos de grava, dibujar mapas perimetrales e intentar memorizar las horas exactas en que las furgonetas de la compañía eléctrica local pasaban por la intersección junto al depósito. Todavía sentía la cabeza un poco aturdida si la giraba demasiado rápido, un recuerdo persistente de aquel maldito pupitre de la escuela secundaria. Golpe, un chasquido seco y hueco sacudió el cristal de la ventana. Me quedé paralizada, con la mirada fija en el cristal. Afuera, la noche era completamente oscura, y las ramas desnudas del roble rozaban el revestimiento con el viento. Aporrear otro más. Esta vez más grande. Sonaba como una piña. Deslicé el cuaderno bajo la almohada, me levanté con un leve gruñido y cojeando crucé las crujientes tablas del suelo hasta la ventana. Empujé el cristal hacia arriba. El viejo marco de madera crujió ruidosamente en los rieles. El aire frío y penetrante de noviembre entró a raudales en la habitación, golpeándome la cara desnuda como un balde de agua helada. Asomé la cabeza y miré hacia el patio oscuro. En medio de los arbustos de rododendros congelados estaba Nancy Wheeler. Llevaba una chaqueta de pana gruesa y holgada, con el cuello subido hasta las orejas, y el pelo completamente revuelto por el viento. Su rostro estaba pálido bajo la tenue luz de la luna, y sus ojos, muy abiertos y frenéticos, me miraban fijamente. Dustin. Siseó, con una voz aguda y entrecortada que apenas se oía por encima del crujido de las hojas secas. Baja aquí. Ahora mismo. Nancy. Susurré, con la voz quebrándose ligeramente al oír el ceceo en el aire frío. ¿Qué demonios estás haciendo? Mi madre está abajo viendo la película. Si te oye, me da igual. Me interrumpió, agitando el brazo violentamente hacia la entrada. Ponte los zapatos y sal de aquí. Es Mike. Se ha ido. Nanny. ¿Qué quieres decir con que te has ido? Se escapó. Muévete de una vez, Dustin. Se agachó de nuevo bajo la sombra del tejado del porche, y sus botas crujieron ruidosamente sobre el mantillo helado. Retiré la cabeza hacia adentro, con la mente acelerada. Si bajaba las escaleras, el tercer escalón desde abajo crujiría como un disparo, y Claudia se levantaría de su sillón antes de que pudiera siquiera tocar el pomo de la puerta principal. Miré por la ventana, luego hacia abajo, al desnivel. Había fácilmente 3,5 metros hasta el césped. Mis ojos se posaron en el montón de ropa sucia enredada a los pies de mi cama. 2 sábanas de algodón gruesas y pesadas que mi madre acababa de lavar el martes. Al diablo con todo.
Una extraña e imprudente chispa de nostalgia cinematográfica se encendió en mi pecho. Siempre he querido probar esto. Arranqué las sábanas de la cama, mis dedos jugueteaban con la tela mientras ataba las esquinas con un nudo grueso y voluminoso. Pasé el extremo alrededor del pesado poste de madera del armazón de mi cama, tirando 2 veces para asegurarme de que se sujetara bien. Se sentía firme. Me quité las pantuflas, metí los pies en mis zapatillas desatadas y agarré la cuerda improvisada. Me subí al alféizar de espaldas, con la rodilla dolorida crujiendo al doblarla para evitar el marco. El viento frío azotaba la tela de mis pantalones de chándal contra mis espinillas. ¿Qué estás haciendo? El susurro de pánico de Nancy llegó desde los arbustos que estaban justo debajo. ¿Estás loco? Llamando a la jungla. Susurré, apretando los dientes. ¡Cuidado! Agarré la sábana y dejé caer mi peso. La realidad me golpeó de inmediato, y fue una experiencia terrible. Ya no tenía la fuerza en la parte superior del cuerpo de un desarrollador adulto. Tenía los brazos débiles y patéticos de un niño de 12 años que se pasaba las tardes jugando a Dungeons y Dragons. La tela de algodón barata se retorcía violentamente en mis manos, quemándome las palmas. Rotura. El nudo no se soltó, pero la tela desgastada de la sábana superior cedió con un desgarro agudo y aterrador. Perdí el agarre por completo. Oh, mierda, caí en picado los últimos 6 pies, completamente fuera de control. Mis pesadas zapatillas no tocaron el césped y me estrellé de lleno contra los arbustos de rododendros congelados, mi hombro impactando de lleno contra el torso de Nancy. Uf. Caímos juntos en un montón caótico y enmarañado de ramas, hojas secas y sábanas de algodón desgarradas. Mi rodilla maltrecha crujió contra un ladrillo de jardinería, y una fuerte maldición involuntaria escapó de mi boca cuando el dolor me recorrió el muslo. ¡Jesucristo! Gritó Nancy en voz baja, empujándome violentamente el pecho para quitármela de encima. Su rodilla me golpeó justo en la cadera mientras retrocedía a trompicones por el suelo. ¿Qué demonios te pasa? Casi me rompes las costillas. Nada, es la pose de Tarzán, gemí, tumbado boca arriba en la tierra helada, con los ojos llorosos por el dolor en la pierna. La densidad de la tela se vio comprometida. Cállate. Eres un completo idiota, siseó, limpiándose un pegote de tierra húmeda de la mejilla mientras se ponía de pie, con el pecho agitado por el pánico. Me agarró de la manga de la chaqueta y me levantó bruscamente. Levántate. El coche está en marcha. No me soltó la manga. Prácticamente me arrastró por el césped, mi zapato derecho dejando una profunda huella en la escarcha, hasta que me empujó contra la puerta del pasajero del Mercury familiar de su madre. Entra. Entra, entra. Siseó, castañeteando los dientes mientras se abría paso a empujones alrededor del capó hasta el lado del conductor. Caí de bruces en el asiento de vinilo, mi rodilla golpeó el tablero de plástico con un crujido tan fuerte que me hizo ver estrellas. Maldita sea. Antes de que pudiera siquiera meter la pierna del todo, Nancy cerró la puerta de golpe, metió la palanca de cambios en reversa y pisó el acelerador a fondo. Los neumáticos soltaron un chirrido agudo y húmedo contra el camino de grava, lanzando una lluvia de piedras a los arbustos mientras salíamos disparados hacia atrás de la parcela. ¡Alto! ¡Alto! ¡Cuidado con la cuneta! Grité, agarrándome al reposabrazos deshilachado mientras el coche giraba bruscamente hacia la carretera oscura. Me ignoró y metió la palanca de cambios en la marcha de un golpe violento. La camioneta aceleró bruscamente, los faros iluminaron los oscuros pinos mientras se precipitaba por el camino vacío. La calefacción estaba a todo gas, pero solo expulsaba un aire helado y hueco con olor a polvo y menta rancia. ¿Qué demonios pasó, Nancy? Nancy apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos parecían canicas blancas. Tenía los ojos muy abiertos, mirando fijamente a través del parabrisas, y su respiración era corta y entrecortada, empañando el cristal al instante. «Mike se ha ido», exclamó furiosa, con la voz quebrándose mientras miraba el retrovisor 3 veces en 5 segundos. Lleva comportándose como un loco desde el miércoles. Cerrando la puerta con llave. Gritando a través de las paredes. Ni siquiera quiso cenar esta noche, Dustin. Se quedó sentado mirando el plato como si estuviera envenenado. Vale, cálmate, no me digas que me calme. Espetó, desviándose ligeramente para esquivar una rama seca en medio del asfalto. Hace media hora oí que se abría la ventana. Entré en su habitación y ya no estaba. Se llevó del garaje una bolsa de lona enorme y pesada. La misma en la que mi padre guarda las cadenas viejas para las ruedas. Apenas podía levantarla, Dustin. La arrastraba por el césped.
Me recosté contra el frío vinilo, intentando recordar los detalles. Una bolsa de lona. Un frío glacial. Medianoche, ¿por qué diablos está afuera? Murmuré, con la irritación palpable que se colaba en mi cefeo mientras me frotaba la rodilla dolorida. Hace como 20 grados ahí fuera. ¿Está completamente loco? ¿Por qué no lo agarraste? Porque lo extrañé. Gritó, señalando con un dedo frenético hacia la ventana lateral empañada. Cuando llegué a la entrada, había desaparecido en la oscuridad. Di 2 vueltas a la manzana, pero la niebla es muy espesa. No podía ver nada. Disminuyó la velocidad en la intersección, el motor de la camioneta estaba al ralentí mientras giraba la cabeza hacia mí, clavando sus ojos en los míos con una mirada de hostilidad pura y desesperada. Entonces, ¿por qué viniste a mí? Quiero decir, ve a la policía o algo así, diles a tus padres. ¿Por qué yo, Nancy? Nancy lanzó una mirada extraña y dijo, todos ustedes, nerds, operan en la misma frecuencia rara y espeluznante, bajando la voz a un tono tenso y acusatorio. Como las ratas del flautista de Amelín o algo así. Siempre saben lo que les pasa y lo que los demás ocultan. ¿A dónde fue, Dustin? ¿Hay alguna cabaña secreta? ¿La cantera? ¿Está en la cantera? ¿La cantera? Le respondí con una mirada completamente inexpresiva y sin inmutarse. ¿A medianoche? ¿En pleno noviembre? Se tropezaría con una piedra, caería 30 metros en un pozo oscuro y se rompería el cuello en 5 minutos, Nancy. Piensa un poco. ¿Entonces dónde? Gritó, golpeando violentamente el volante con las palmas de las manos. Si se congela ahí fuera, o si algún tipo raro en una furgoneta lo recoge, se atragantó con sus propias palabras, su labio inferior temblaba mientras el verdadero terror la invadía. Ya no pensaba en las normas escolares ni en las suspensiones. Era solo una niña que se daba cuenta de que su hermanito se había perdido en la oscuridad. Oye, mírame, dije, con un tono de voz más áspero y firme, dejando de lado por completo el tono infantil. No lo vamos a encontrar dando vueltas en círculos gritándonos. Déjame pensar. Apoyé la cabeza contra el frío cristal de la ventanilla del pasajero, mirando las casas oscuras que pasaban. Mi mente era un caos, tratando de comprender los hábitos físicos de un niño de 12 años sin recurrir a algún superpoder mágico de desarrollador. ¿A dónde va un niño asustado y con una carga pesada? ¿Y qué lleva consigo en medio de la noche? ¿Había matado? ¿A la sala de juegos? Preguntó Nancy rápidamente, moviendo el pie nerviosamente sobre el acelerador. ¿Quizás fue a la sala de juegos? Lleva cerrado desde las 9, Nancy, piénsalo. Le espeté. El centro comercial aún no está construido, la zona comercial del centro está desierta a las 10 de la noche un viernes, y la escuela tiene un guardia de seguridad en el turno de noche por lo que ha pasado últimamente. ¿Entonces dónde? No lo sé. Grité, frotándome los ojos. Un escondite. Un fuerte. Habrá un fuerte de palos en el bosque detrás de la línea residencial. ¿Cómo demonios lo llamaban? ¿Fuerte, William? No. No, espera. Castillo Beers. Eso es. Los ojos de Nancy se iluminaron. Inmediatamente giró el volante hacia la derecha, los neumáticos chirriaron mientras dirigía el Cadillac hacia el desvío de grava que conducía a los antiguos caminos forestales. ¡No! Espera. Detén el coche. Grité, agarrándome al salpicadero mientras el coche se inclinaba violentamente. ¿Qué? Gritó, frenando bruscamente. El coche derrapó hasta detenerse en el arcén de tierra, los faros rasgando la espesa niebla. Acabas de decir, Will tiene un perro de caza, Nancy. Interrumpí, señalando con el dedo hacia la oscura bóveda del bosque negro. Ese estúpido perro, Chester, le ladra al viento. Si llegamos a esa carretera en una camioneta a toda velocidad a medianoche, el perro se volverá loco. Si Mike está ahí fuera, entre los árboles, oirá los ladridos, se asustará, soltará la bolsa y correrá hacia lo más profundo del bosque, donde jamás lo encontraremos. Será una búsqueda inútil a ciegas. Nancy se desplomó en el asiento, soltando el volante con las manos. Parecía completamente abrumada, con el pelo cayéndole sobre la cara mientras exhalaba un suspiro tembloroso y entrecortado. Entonces, ¿qué demonios se supone que vamos a hacer, Dustin? No podemos quedarnos aquí sentados. Observé la grava cubierta de escarcha, y una sonrisa lenta y cínica se dibujó en mi rostro mientras las piezas de la cuadrícula del vecindario finalmente encajaban. Mike no haría esto solo. Era un bocazas, pero a la hora de la verdad, era un cobarde.
No iba a cargar una pesada bolsa de lona en la oscuridad sin ayuda. No vamos al bosque, dije con suavidad, girándome para mirarla. Vamos a casa de los Lucas. Nancy parpadeó, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. ¿Sinclairs? ¿Por qué demonios iríamos a su casa? Si Mike se está escapando, ¿por qué iría allí? Dijiste que es Fort William o como se llame, ahí es donde Mike se está escapando, ¿verdad? Nancy resoplando, está a centímetros de mi cara, prácticamente puedo sentir su aliento en mi cara. ¿Es cereza o fresa? Entonces, ¿por qué iría a la casa de Lucas? No está huyendo, Wheeler, dije, recostándome en el asiento y cruzando los brazos, mientras el dolor de mi rodilla se desvanecía ante mi pura concentración táctica. Y definitivamente no está solo. Pero, más importante aún, a diferencia de ti, Lucas tiene una hermana de 7 años que nunca duerme, conoce todos los secretos de esa casa y maneja la información como un traficante del mercado negro. Vamos a comprar algunas respuestas. Nancy no hizo ninguna otra pregunta. Puso el coche en marcha, pisó el acelerador a fondo y el familiar salió disparado hacia la oscuridad, dirigiéndose directamente hacia el sur de la ciudad. 42. El diablo en Hawkins. Nancy apagó las luces delanteras a una cuadra de la casa de los Sinclair, dejando que la pesada camioneta avanzara en punto muerto hasta que los neumáticos crujieron suavemente al detenerse contra el bordillo cubierto de escarcha. El motor emitió un fuerte tic-tac en el gélido silencio mientras giraba la llave. Nos vamos de aquí, susurré, desabrochándome el cinturón de seguridad. El señor Sinclair tiene el sueño ligero, y si nos pilla entrando sin permiso a medianoche, no llamará a la policía. Simplemente nos disparará. Nancy no protestó. Empujó la puerta de su coche, haciendo una mueca de dolor al oír el fuerte chirrido metálico de las bisagras, y salió sigilosamente a la oscuridad. Salí del asiento del copiloto, con la pierna derecha entumecida al sentir el aire frío en mis pantalones de chándal. La seguí cojeando, con la cabeza gacha, mientras cruzábamos el césped mojado y helado de la calle sin salida. La hierba crujía como cristales rotos bajo nuestras zapatillas. La casa de los Sinclair estaba completamente a oscuras. Ni una sola luz del porche ni una sola ventana estaba iluminada. Se alzaba como una sólida fortaleza de ladrillo al final de la calle. ¿Cuál es su habitación?, susurró Nancy frenéticamente, temblando mientras nos agachábamos detrás de una hilera alta de setos túpidos que bordeaban el patio trasero. Segundo piso, atrás a la izquierda, susurré, señalando el cristal oscuro. Pero no vamos a subir ahí. Necesitamos la planta baja. La de las cortinas floreadas. Me acerqué sigilosamente a la ventana baja cerca del patio trasero, mis botas hundiéndose ligeramente en el mantillo blando y helado de los macizos de flores de la señora Sinclair. Me agaché, buscando en la tierra una piedrecita, algo lo suficientemente ligero como para golpear el cristal sin romperlo. ¿Qué estás haciendo?, siseó Nancy, agarrándome del hombro. Si está dormida, charla. El pestillo de la ventana se abrió con un chasquido seco y fuerte que nos hizo dar un respingo a ambos. El cristal inferior se deslizó lentamente hacia arriba, chirriando levemente sobre los rieles de madera. Un pequeño rostro apareció en la oscura abertura, enmarcado por 2 trenzas perfectas. Erika Sinclair no estaba dormida. Llevaba un camisón de franela rosa, apoyaba la barbilla en las manos y nos miraba con una expresión tan inexpresiva e impasible que prácticamente hacía que la temperatura del patio bajara. «Estás pisando las hortensias más preciadas de mi madre, Dustin», susurró Erika. Su voz era apenas un murmullo, pero denotaba una autoridad absoluta y aterradora. «Si rompes una rama, le diré a mi padre que estabas intentando espiar en el baño». «No estoy en las hortensias, Erika, estoy en el mantillo», le susurré, levantando las manos en señal de defensa. «Y no tengo tiempo para el rollo del cártel esta noche». «¿Está Lucas arriba?». Erika parpadeó lentamente, y sus ojos oscuros se posaron en Nancy. «¿Por qué está la hermana engreída de Mike Wheeler entre mis arbustos?». «Escúchame, mocosa», comenzó Nancy, dando un paso al frente con un tono furioso y desesperado en la voz. «Oye, cuidado». Agarré con fuerza la chaqueta de Nancy, tirando de ella hacia atrás antes de que pudiera arruinarlo todo. «No amenaces al corredor, Nancy, ¿estás loca? ¿Quieres encontrar a tu hermano o no?». Nancy cerró la boca con fuerza, con el pecho agitado, y sus ojos se movían rápidamente entre yo y la niña de 7 años que estaba en la ventana, como si estuviera atrapada en la dimensión desconocida. Me volví hacia Erika, abandonando por completo el tono infantil. La miré fijamente a los ojos, mostrándole al tiburón capitalista que se escondía bajo la franela rosa.
Mike vino, dije, afirmando, no preguntando. Llamó a la ventana de Lucas. Metieron una pesada bolsa de lona y se fueron. Sé que los oíste, Erika. Las tablas del pasillo crujen y duermes con la puerta entreabierta para poder oír el teléfono de la cocina. Dime a dónde fueron. Erika no se inmutó. Una sonrisa lenta y maliciosa se dibujó en su rostro. La información es una mercancía, Dustin, susurró ella con suavidad. Y las mercancías no son gratis. Especialmente a medianoche. No llevo dinero encima, dije secamente. Señalé a Nancy con el pulgar. Pero la adolescente de la chaqueta de pana tiene un trabajo a tiempo parcial y está pasando por una emergencia familiar. Está muy motivada. Nancy me miró con pura indignación. ¿Estás bromeando? No voy a pagarle a un niño de primer grado para qué. Págale al chico, Wheeler. Exclamé, con un ceceo que dificultaba pronunciar las sílabas. Si Oper encuentra a Mike vagando por las calles con esa bolsa, irá a parar a un centro de detención juvenil. Págale. Nancy dejó escapar un grito ahogado y furioso de frustración. Rebuscó frenéticamente en los profundos bolsillos de su gruesa chaqueta, con las manos temblorosas, hasta sacar un monedero de cuero arrugado. Lo abrió de golpe, sacó un billete de $5 arrugado y lo arrojó con furia hacia la ventana. Erika no lo tomó. Simplemente miró el papel verde y luego alzó la vista hacia Nancy. «¿5?» susurró Erika, con un tono de absoluta lástima. Mike lleva objetos robados de la escuela secundaria en una bolsa de lona, ¿y crees que eso vale 5? Por favor. Sé cuánto vale el cobre en el desguace. Inténtalo de nuevo, cariño. Nancy se quedó boquiabierta. Me quedé allí, realmente asombrada por la perspicacia empresarial, casi sociopática, de esta niña. 10, siseó Nancy, sacando otro billete de $5 de su bolso y metiéndolos ambos por la ventana. $10. Eso es el dinero para cuidar niños durante 2 semanas. Tómalo y hablamos, o te juro por Dios que empezaré a gritar y despertaré a tus padres. Erika agarró los billetes con la rapidez de una víbora en ataque. Desaparecieron en el bolsillo de su camisón en medio segundo. Mike estaba llorando, susurró Erika, acercándose a la pantalla, tras haber terminado su trabajo. Como un bebé. No paraba de decirle a Lucas que la policía iba a registrar su garaje. Se llevaron la linterna de camping del padre de Lucas y la pala grande del cobertizo. ¿Una pala?, murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Dónde la enterraron? Lucas quería ir al bosque, dijo Erika, poniendo los ojos en blanco. Pero Mike dijo que no. Dijo que el suelo del bosque está demasiado congelado para cavar lo suficientemente profundo. Dijo que tenían que ir a algún sitio donde la tierra ya estuviera suelta. Un sitio que a nadie le importara. El mapa del pueblo apareció en mi mente, y las piezas encajaron al instante. Suelo helado. Tierra suelta. Ningún testigo. La cantera, susurré, dándome cuenta de algo como un puñetazo. Las canteras de grava cerca de la cantera de Sattler. La tierra allí la remueven las excavadoras todas las semanas. Nunca se congela por completo. Bingo, susurró Erika. Me giré y agarré a Nancy por la manga. Tenemos que irnos ahora mismo. Si intentan, disculpe, la voz de Erika resonó en el aire frío, afilada como una navaja. Me detuve, mirando hacia la ventana. Erika no se había movido. Tenía la palma de la mano abierta, pequeña, extendida a través del hueco del cristal, con sus ojos oscuros fijos en los míos. ¿Qué? Susurré, con la mente ya medio desorientada. Nancy te acaba de pagar. Nancy pagó por el lugar, dijo Erika, bajando la voz a un tono gélido y aterrador. Estás pagando por mi silencio. ¿Tu silencio? La miré fijamente. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que estoy viendo a 2 adolescentes invadiendo mi propiedad, susurró Erika con suavidad, apoyando la barbilla en la mano. Porque si no consigo un trato contigo ahora mismo, Dustin, me voy directo a la cocina. Voy a coger el teléfono de disco y le voy a decir al jefe Oper que la loca hermana de Mike Wheeler acaba de secuestrar a mi hermano en plena noche, y que tú la ayudaste. Nancy dejó escapar un bufido seco y agudo. El pánico que reflejaba su mirada se desvaneció por un instante, reemplazado por una sonrisa fría y profundamente satisfecha mientras me miraba. Era como si gritara, «Te lo mereces, pequeño manipulador engreído». Me quedé de pie sobre el mantillo helado, completamente superado. No tengo dinero, dije apretando los dientes, rebuscando frenéticamente en los bolsillos profundos de mi pantalón deportivo. Una sonrisa lenta y maliciosa se dibujó en el rostro de Erika.
Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Si de verdad hay un demonio viviendo en Hawkins, pensé, lleva puesto un camisón de franela rosa. Sé que no tienes efectivo, susurró Erika, con los ojos brillando en la oscuridad. Pero tienes un cubo lleno de fichas de arcade. Lucas me lo dijo. Quiero el 30%. La miré fijamente, con la mandíbula tensa. El 30% de toda mi reserva. Me tenía completamente acorralado, y ella lo sabía. Bien, murmuré con resentimiento. Su sonrisa burlona se ensanchó hasta convertirse en una expresión de victoria. Siempre lo mismo. Slit de clack. La ventana se cerró, dejándonos afuera en la oscuridad helada. No perdí ni un segundo más. La cantera, siseé, volviéndome hacia Nancy. A 3 millas de aquí, pasando las vías del tren. Vamos. Si intentan bajar por esas laderas de grava en la oscuridad con una bolsa pesada, se van a caer al lago. Nancy no dijo ni una palabra. El pánico absoluto en sus ojos fue toda la confirmación que necesitaba. Se dio la vuelta y corrió a toda velocidad por el césped helado hacia la camioneta, dejándome atrás, cojeando furiosamente, en la oscuridad. La camioneta familiar derrapó por el asfalto de 2 carriles, el potente motor V8 rugiendo mientras Nancy aceleraba hasta superar los 60 km por hora. La calefacción estaba a todo gas, pero yo seguía temblando, con las manos aferradas al borde del asiento de vinilo mientras el coche tomaba una curva cerrada y sin visibilidad. Cruzamos el límite del pueblo, las farolas desaparecieron por completo, dejándonos engullidos por el túnel de oscuridad absoluta formado por las copas de los árboles del bosque negro. Nancy no dijo ni una palabra. Se quedó mirando la carretera, con el pie pisando el acelerador a fondo. «¡Apaguen las luces!», grité, agarrando el salpicadero mientras una señal de advertencia amarilla en forma de diamante parpadeaba en la oscuridad. Fin de la carretera, acceso a la cantera. Nancy golpeó con la palma de la mano el interruptor del faro, sumiéndonos en una oscuridad total y sofocante. Frenó bruscamente. El pesado vagón derrapó violentamente al terminar el asfalto, y los neumáticos chirriaron al chocar contra la tierra suelta y llena de baches del camino de acceso. Nos deslizamos de lado durante 6 metros antes de detenernos de golpe, en una nube de polvo, justo delante de un cable de acero oxidado tendido entre 2 pilares de hormigón. No la esperé. Abrí la puerta de golpe y salí tambaleándome al viento helado. La cantera de Sattler era enorme. No era solo un agujero en el suelo. Era un cráter vertical y escarpado, excavado en la tierra, que descendía cientos de metros hasta un lago negro y helado. El viento aullaba desde el agua, atravesando mi fina chaqueta como un enjambre de agujas. Nancy estaba justo detrás de mí, cerrando la puerta de golpe. ¿Dónde están?, susurró frenéticamente, mirando en la oscuridad. Entrecerré los ojos contra el viento, observando los enormes montones de tierra y grava que bordeaban el cráter. Reinaba un silencio absoluto, salvo por el leve y lejano crujido de las rocas sueltas que caían por los acantilados hasta el agua. Entonces lo vi. A unos 50 metros a nuestra izquierda, abandonado cerca del borde del bosque, había un carrito infantil Radio Flyer rojo y oxidado. El eje trasero estaba completamente roto y la rueda de plástico doblada hacia un lado, hundida en el barro. Así fue como lo trajeron hasta aquí. Y justo al otro lado del vagón averiado, cerca del borde del precipicio más profundo, un débil haz de luz amarilla rebotaba erráticamente contra la tierra. Una linterna barata de pilas tipo D, por aquí, siseé, agarrando la manga de Nancy. Mantén la cabeza baja y no pises la grava suelta. Si te resbalas, te irás al fondo. Avanzamos con dificultad sobre los surcos helados. Mi rodilla derecha palpitaba con un calor sordo y desagradable cada vez que apoyaba el pie. Nos agachamos detrás de una enorme excavadora oxidada estacionada cerca de la arboleda, usando sus orugas de hierro como cobertura mientras acortábamos la distancia. Las voces comenzaron a flotar en el viento. No solo estaban aterrorizados, sino que se estaban peleando a muerte. Te dije que la carreta no iba a pasar por encima de los baches, Mike. Siseó Lucas, con la voz tensa por la exasperación. Te lo dije. Ahora agarra el otro asa, hombre. No puedo más, Lucas. Tengo los dedos congelados. La voz de Mike se quebró. Parecía que hiperventilaba, estaba completamente a la defensiva y al borde de un ataque de nervios. No lo tires a la pendiente, idiota. Gritó Lucas. Si rueda ahí abajo, tendremos que bajar a buscarlo. Recógelo. No puedo. Es demasiado pesado. La policía lo va a encontrar, Lucas. Hopper me va a meter en la cárcel. Mi padre me va a matar.
Me asomé por detrás del frío borde de hierro de la pala de la excavadora. A 3 metros de distancia, justo al borde desmoronado de la cantera, Mike y Lucas forcejeaban con una enorme bolsa de lona verde oliva. Mike sollozaba desconsoladamente, su fina chaqueta cubierta de polvo pálido y sus zapatillas resbalando peligrosamente sobre la pizarra suelta. Lucas llevaba la pesada linterna metálica sujeta bajo el brazo, intentando arrastrar la bolsa él solo con una pala de nieve oxidada atada a la espalda. «Mike, cállate y tira», gritó Lucas, mientras sus botas se deslizaban 1 centímetro hacia el borde. «Suelta la bolsa», grité, saliendo de detrás de los escalones de hierro. Mike gritó, perdiendo completamente el equilibrio. Soltó la correa de lona y cayó de espaldas sobre la tierra. Lucas dio un salto, dejando caer la linterna. Esta golpeó la grava y rodó, con el haz de luz girando frenéticamente sobre las rocas. «Dustin», gritó Lucas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, apretando los puños al instante. «¿Qué demonios haces aquí?» «Te estoy salvando de un cargo por delito grave», espeté, cojeando hacia adelante. Antes de que Mike pudiera siquiera asimilar lo que estaba pasando, Nancy pasó a mi lado a toda velocidad. Agarró a su hermano pequeño por el cuello de su abrigo de invierno y lo levantó bruscamente, sacudiéndolo con tanta fuerza que le castañeteaban los dientes. «¿Qué te pasa?», gritó Nancy, abandonando por completo cualquier intento de guardar silencio. «Estás loco. Te escapaste a medianoche para llevar metal robado a un acantilado. ¿Quieres morir aquí?» «Nancy, suéltame», gritó Mike, poniéndose a la defensiva al instante y dándole manotazos violentos. «No lo entiendes. Hopper estaba en la escuela. Estoy intentando arreglarlo. ¿Cómo me encontraste? Te voy a estrangular yo misma antes de que mamá se entere», gritó Nancy, mientras las lágrimas de puro pánico finalmente corrían por sus mejillas heladas. Ignoré la reunión familiar. Cojeando, me acerqué a la bolsa de lona y me arrodillé. Agarré la pesada cremallera de latón y la abrí de un tirón. El brillo opaco y anaranjado de las bobinas de cobre, enrolladas con fuerza, me devolvió la mirada. Debía de pesar al menos 20 kilos. «Escúchame», balbuceó Lucas, acercándose a mí, mientras la ira pragmática se transformaba en puro miedo. «Hopper vino a la sala audiovisual, Dustin. Si revisa el sótano de los Wheeler». «No está revisando el sótano», dije con frialdad, cerrando la cremallera de la bolsa. Miré a Lucas con voz inexpresiva. «Ustedes dos son unos descuidados. Dejaron una carreta roja destrozada a 50 metros. Dejaron un rastro larguísimo. Tienen suerte de que los encontrara antes que la policía. ¿Y ahora qué hacemos?», gritó Mike, limpiándose la nariz con la manga sucia, mirándonos a su hermana y a mí. «No podemos cavar. La tierra está congelada bajo la capa superior». Agarré las gruesas correas de lona de la bolsa. Mi cerebro ya estaba calculando el peso del material a recuperar. No era un supergenio de cómic que pudiera construir mágicamente un receptor de radio de alta tecnología con alambre crudo y saliva. Necesitaba piezas reales, fabricadas. Y las piezas cuestan dinero, dinero que no tenía. Pero 40 libras de cobre comercial imposible de rastrear. Eso era capital en bruto. Eso era apalancamiento que podía vender o intercambiar más tarde para financiar toda mi operación. Y Mike me lo acababa de entregar en mano. «Me lo llevo», dije, poniéndome de pie. «¿Qué?», gritaron Mike y Lucas al unísono. «¿Me oíste?», dije, señalando el pecho de Mike. «Te vas a subir al coche de Nancy, te vas a casa y te vas a dormir. Este policía ahora es mío. Si Hopper pregunta, no sabes nada. Deja que yo me encargue de los adultos». Mike me miró fijamente, con la boca abierta, completamente aterrorizado por el cambio en mi tono. «Dustin, no puedes cargar eso», dijo Lucas, mirando mi pierna lesionada, mientras su cerebro lógico hacía los cálculos. «El carro está roto, hombre. Es demasiado pesado, vas a...». Crujido retumbo. El sonido no provenía de nosotros. Venía de la cresta que se encontraba justo encima del borde de la cantera. Un enorme y pesado motor diésel permanecía al ralentí en la oscuridad. Me quedé paralizada. La discusión cesó al instante. Nancy soltó el cuello de la camisa de Mike. En lo alto de la arboleda, a unos 50 metros por encima de nuestra posición, un par de faros halógenos blancos cegadores se encendieron de repente, atravesando la niebla helada como dos láseres. No era el coche patrulla color canela del departamento de policía de Hawkins. Los faros estaban colocados a una altura considerable. Una furgoneta de reparto. «Agáchate», siseé, mientras la sangre se me helaba.
Agarré a Lucas por el hombro, empujándolo violentamente contra la tierra, y me tiré de bruces contra la fría grava, cubriéndome la cabeza con la pesada bolsa de lona justo cuando un enorme foco de luz se encendió desde el techo de la furgoneta, recorriendo lentamente el oscuro cráter de la cantera. El haz blanco del foco halógeno atravesó la niebla helada como un pilar sólido y cegador. Dio en la parte superior oxidada de la excavadora, a 3 metros de distancia, proyectando largas sombras esqueléticas sobre la grava. No se muevan, siseé, con la cara tan hundida en la tierra helada que casi podía saborear el polvo. Que nadie haga ruido. A mi izquierda, Mike temblaba tan violentamente que sus dientes chasqueaban audiblemente. Lucas tenía las manos apretadas contra la nuca, con los ojos fuertemente cerrados. Nancy estaba pegada a la pizarra junto a mí, respirando con jadeos cortos, entrecortados y aterrorizados. El pesado motor diésel de la furgoneta permanecía al ralentí en la cresta que se alzaba sobre nosotros. El foco de luz barrió la excavadora, iluminando el abrupto y dentado borde de la cantera, a tan solo 1 metro de donde estábamos tumbados. Si ese rayo caía hasta el terraplén de grava, estábamos muertos. Dustin, gimió Nancy, un hilo de sonido apenas audible. Tenemos que movernos, susurré, con la mirada fija en la luz que se extendía. Cuando el rayo de luz alcance la línea de árboles de la derecha, retrocederemos a gatas. ¿Y la bolsa? Preguntó Lucas, mirando el enorme bulto de lona verde que yacía junto a mi hombro. Agarré el pesado asa de latón. Tiré. Mi rodilla maltrecha gritó, un dolor punzante y ardiente se extendió hasta mi cadera. La bolsa se movió unos 5 centímetros, y las pesadas bobinas de cobre en su interior resonaron con un golpe sordo y contundente. Mi mente se desgarraba en la tierra. Necesito esto, tenía 3 centavos en el bolsillo. Necesitaba el cobre para construir la radio en el patio de Kaufman. Lo necesitaba para sobrevivir a los adultos. Eran 40 libras de salvación indetectable que tenía en mis manos. Apreté los dientes, mis brazos de 12 años temblaban violentamente mientras intentaba arrastrarlo hacia atrás. Era como intentar arrastrar un cadáver. Dustin, déjalo. Susurró Nancy frenéticamente, agarrando mi chaqueta. ¡No! Siseé, con el pánico y la codicia luchando en mi pecho. Puedo usarlo. Podemos esconderlo debajo de él, ni siquiera puedes levantarlo, hombre. Interrumpió Lucas, con la voz quebrándose, el pragmático realista del grupo finalmente superando su miedo. Si lo arrastramos, van a oír las piedras. Suéltalo. Mi padre me va a matar, Mike sollozó en voz baja contra el suelo, completamente paralizado. Oper me va a esposar, no puedo, miré la bolsa. Miré mis manos temblorosas y patéticas. Luego miré a Mike y a Lucas. Ya no era un desarrollador solitario. No podía simplemente intentarlo a la fuerza bruta por mi cuenta. Estaba jugando un juego cooperativo con niños que estaban aterrorizados, y les estaba fallando al comportarme como un lobo solitario y egoísta. El haz del foco comenzó a barrer hacia nosotros. El rugido del motor de la furgoneta se intensificó. Teníamos 5 segundos. Mike, susurré con brusquedad. No levantó la vista. Me acerqué y lo agarré del hombro, sacudiéndolo con fuerza. Mike. Paladín, mírame. Mike jadeó, levantando bruscamente del suelo su rostro surcado de lágrimas. Tenía los ojos muy abiertos, completamente perdido. Lo miré fijamente a los ojos, dejando de lado por completo el cinismo adulto, y recurrí directamente al único lenguaje que funcionaba. Lucas. Guardabosques. Escúchenme, siseé, mirando a ambos. Nos hemos quedado sin puntos de vida. No podemos sacar el oro de la mazmorra. El dragón está ahí arriba, en la cresta, y está arrasando la sala. Tenemos que soltar el botín. Lucas tragó saliva con dificultad, sus ojos fijos en la cegadora luz blanca que iluminaba los árboles. Asintió una vez, limpiándose la nariz. Lo descartamos. Pero la policía, dijo Mike con voz entrecortada, aterrorizado. Oper no está mirando el fondo de un lago helado de 30 metros. Repliqué, con voz desesperada pero firme. No puedo empujarlo solo. Tengo la rodilla destrozada. Necesito al grupo. A los 2. Pongan las manos en la bolsa. Mike miró la bolsa de lona. Miró el borde del acantilado. Soltó un suspiro tembloroso y aterrorizado, pero extendió la mano. Lucas agarró la correa inferior. Yo agarré el asa superior. Incluso Nancy, con las manos raspadas y sangrando por la escalada, se inclinó y apoyó las palmas contra la gruesa lona. A la de 3, susurré, mientras el haz del foco iluminaba las orugas de la excavadora que teníamos justo al lado. 1.
2. 3. Empuja. No solo lo pateamos. Lo hicimos juntos. La enorme bolsa se deslizó sobre la pizarra cubierta de escarcha. Se precipitó por el borde escarpado del precipicio, la pesada lona rozó la roca durante una fracción de segundo antes de desaparecer en la oscuridad total. Contuvimos la respiración. Un fuerte y lejano crujido resonó desde la oscuridad al chocar contra una cornisa de grava inferior, seguido del suave siseo en cascada de las rocas sueltas que se deslizaban hasta el agua helada. El cobre se había esfumado. Mis recursos se habían agotado. Pero mis amigos seguían vivos. Vamos. Arrástrenme. Ladré. El haz del foco pasó justo por encima de nuestras cabezas. Retrocedimos a trompicones como animales asustados, rasgándonos los pantalones y raspándonos las palmas de las manos con la pizarra helada. Nancy agarró a Mike por el cuello, arrastrándolo sobre los surcos. Me impulsé con la pierna sana, usando los codos para arrastrarme detrás de las enormes orugas de hierro de la excavadora justo cuando la luz iluminó el lugar exacto donde habíamos estado tumbados. «Sigue moviéndote», exclamó Nancy, abandonando por completo el sigilo al llegar a la línea de árboles. Atravesamos la maleza muerta, corriendo a ciegas en la oscuridad. Mi pierna mala se arrastraba, pero Lucas me pasó el brazo por debajo del hombro, prácticamente cargando con mi peso mientras corríamos hacia la enorme y oscura silueta de la camioneta. Nancy abrió de golpe la puerta del conductor. «Entra. Entra». Lucas empujó a Mike al asiento trasero y luego me empujó a mí. Caímos rendidos, enredados entre zapatos embarrados y chaquetas rotas. Nancy metió la marcha atrás bruscamente antes incluso de cerrar la puerta. La camioneta salió disparada hacia atrás por el camino de tierra, derrapando violentamente entre la maleza antes de que ella metiera la marcha adelante con brusquedad. Los neumáticos hicieron contacto con el asfalto de la carretera principal con un chirrido que resonó por todo el bosque. Me retorcí en el asiento trasero, jadeando, mirando por la ventana. En lo alto de la cresta de la cantera, el cegador foco blanco de la furgoneta se apagó de repente. La oscuridad engulló por completo la arboleda. Habían oído los neumáticos. «Conduce, Wheeler», susurré, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, mientras Lucas se apoyaba pesadamente en mi hombro. «Solo conduce. Oye, dime que no soy un hombre, ¿esto es bueno? ¿No crees que el personaje de Erika necesita ser más amenazante? Dile a Dustin que le dé las fichas de la sala de juegos. Adviérteles que llamen a sus padres y digan que Nancy secuestró a Lucas. ¿Puedes añadir estas partes cuando Erika termine el trato con Nancy? Entonces ella exigió su parte para Nancy. Debería mirarte como si te lo merecieras. 43. ¿Dónde está Will? La pesada camioneta familiar volaba por la carretera oscura, con los neumáticos zumbando ruidosamente contra el asfalto frío. Durante los primeros 2 kilómetros, nadie dijo ni una sola palabra. La calefacción estaba a toda potencia, soplando aire caliente y seco en mi cara, pero yo seguía congelándome. El coche olía a tierra mojada, sudor y puro miedo. Sentía el pecho agitado. La rodilla derecha me palpitaba tan fuerte que parecía que me la hubieran golpeado con un martillo, y las manos me escocían por la grava congelada. En el asiento trasero, a mi lado, Mike miraba fijamente por la ventana, con el rostro pálido, mordiéndose la uña del pulgar como si le fuera la vida en ello. Lucas estaba desplomado contra la otra puerta, con los ojos cerrados y respirando con dificultad. Nancy agarraba el volante con fuerza, con los nudillos completamente blancos. Finalmente, al cruzar el límite del pueblo y ver las primeras farolas naranjas parpadear sobre el capó, Nancy dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Sus hombros se hundieron un poco. «Estamos despejados», susurró Nancy, con la voz quebrándose mientras miraba por el retrovisor por 10ª vez. «No hay luces. No hay nadie detrás de nosotros». Lucas soltó una risita entrecortada, casi histérica, mientras su cabeza golpeaba contra el cristal. Pensé que estábamos muertos. Lo juro por Dios, cuando ese foco iluminó la excavadora, pensé que de verdad estábamos muertos. «Mi padre me habría matado antes de que la policía me pusiera las esposas», dijo Mike con voz ronca, limpiándose la nariz con la manga sucia. Por fin dejó de morderse las uñas y me miró, con los ojos muy abiertos pero llenos de un profundo alivio. «Dustin, lo conseguimos. Escapamos». Me sequé la frente sudorosa con la manga. Solté un suspiro lento y profundo, dejando que el calor del coche finalmente aliviara el dolor punzante en mi pierna. Estábamos a salvo. La adrenalina se estaba desvaneciendo y mis dedos congelados por fin empezaban a hormiguear. Miré a Lucas.
Sonreía débilmente en la oscuridad. Luego miré a Mike. Entonces miré el espacio vacío en el suelo. Mi cerebro finalmente lo entendió. Un momento, dije, rompiendo el silencio del coche. ¿Dónde diablos está Will? Mike dejó de morderse el pulgar. Me miró con los ojos muy abiertos y una expresión de culpabilidad. No dijo nada. Mike, advirtió Nancy desde el asiento delantero, mirándolo por el espejo retrovisor. Su voz era peligrosamente baja. ¿Dónde está Will? Él nos está encubriendo, murmuró Mike, encogiéndose hacia atrás en el asiento de vinilo. ¿Cómo te cubro? Pregunté, incorporándome e ignorando el fuerte dolor en mi pierna. Lucas dejó escapar un fuerte gemido de tensión, frotándose la cara con las manos. Mike necesitaba una coartada. Si su madre revisaba su habitación y veía que no estaba, se volvería loca. Así que Mike le dijo que nos quedaríamos a dormir en casa de Will. De acuerdo, dijo Nancy, apretando más el volante. ¿Y cuál es la coartada? ¿Le dijiste a Will que le mintiera a su madre? No. La señora Biers tampoco lo sabe. Dijo Mike a la defensiva, con voz temblorosa. No podíamos decírselo. Te llamaría. Así que le dijimos a Will que esperara afuera, en el castillo Biers, con su walkie-talkie. Si mi madre llamaba a casa de los Biers, Will debía contestar la radio y decir que estábamos todos jugando a D&D en el fuerte. El coche volvió a quedarse completamente en silencio. Nancy dijo, ¿te estás escuchando a ti mismo, que juegas a D&D a medianoche con este frío? Incluso la calefacción pareció dejar de hacer ruido. Nancy levantó la vista lentamente hacia el espejo retrovisor. No miró a Mike. Me miró fijamente a mí. Era la misma mirada inexpresiva y furiosa de antes. Todos ustedes, nerds, funcionan en la misma extraña frecuencia. Como las ratas del flautista de Amelín solo podía mirar por la ventana. Ir de campamento sería mejor idea, lo dejaste en un fuerte de palos, dijo Nancy secamente. En el bosque. Tiene un saco de dormir. Argumentó Mike, levantando las manos. Le dimos 2 mantas. Nancy pisó el freno a fondo. La camioneta dio una sacudida violenta, lanzándonos a todos hacia adelante contra nuestros cinturones de seguridad. Giró el volante bruscamente, haciendo un giro en un torpe e ilegal en medio de la carretera vacía. Los neumáticos chirriaron al acelerar de nuevo, regresando por donde habíamos venido. Oye. Grité, agarrándome al respaldo de su asiento para mantenerme en pie. ¿A dónde vamos? Nancy me miró fijamente en el espejo. No voy a permitir que la señora Biers encuentre a su hijo muerto de frío mañana por la mañana. No lo dijo, pero su mirada me dio a entender. ¿Quieres eso? La miré fijamente y luego golpeé mi cabeza contra el asiento con un fuerte gemido de frustración. Me estás tomando el pelo. Grité, levantando las manos. Te dije claramente que no podíamos ir a casa de Will esta noche. Lo dije hace 1 hora. Tienen un perro de caza. ¿Te acuerdas de Chester? Le ladra al viento. ¿Y ahora tenemos que pasar a escondidas junto al maldito perro? Pues más te vale que esté dormido. Replicó Nancy bruscamente, conduciendo a toda velocidad. 10 minutos después, Nancy aparcó la camioneta en el arcén de tierra, a 1 manzana de la casa de los Biers. Dejamos las puertas del coche entreabiertas para que no hicieran ruido y nos adentramos sigilosamente entre los árboles. El bosque estaba completamente oscuro y helado. Cada vez que pisaba una rama seca, crujía como un disparo. Casi arrastraba la rodilla, pero no tenía tiempo para quejarme. ¡Guau! ¡Guau guau! El profundo y fuerte ladrido resonaba entre los árboles desde el porche de la casa de los Biers. ¡Oh, genial!, susurró Lucas con enfado, escondiéndose tras un frondoso pino. No suele. Date prisa. Siseó Mike, corriendo delante entre los arbustos. Avanzamos a tientas en la oscuridad hasta que la familiar y desordenada silueta del castillo Biers apareció entre las sombras. No era más que un montón de ramas y mantas viejas atadas entre sí. Mike apartó la solapa de la entrada. Will. Una pequeña pila de mantas en la esquina se movió. Una linterna se encendió, iluminando directamente el rostro de Mike. Will estaba enterrado bajo 2 pesados sacos de dormir, con su abrigo de invierno y un gorro de lana. Temblaba tanto que sus dientes castañeteaban. Tenía su walkie-talkie fuertemente sujeto entre las manos. Mike. Susurró Will, con la voz temblorosa por el frío. ¿Lo hiciste? ¿Escondiste las cosas? No hagas preguntas, levántate. Dijo Mike, agarrando frenéticamente el brazo de Will y sacándolo de debajo de las mantas. Tenemos que irnos antes de que tu madre se despierte.
Espera, Nancy está aquí. Preguntó Will, con los ojos muy abiertos mientras Nancy apartaba a Mike y comenzaba a recoger los sacos de dormir. Vamos, vamos. Siseé, mirando hacia la casa. Una luz amarilla del porche acababa de encenderse. Muévanse, Joyce está despierta. Ni siquiera empacamos nuestras cosas. Simplemente agarramos a Will y salimos corriendo. Nos abrimos paso a empujones entre los arbustos secos, resbalando en el hielo, corriendo a ciegas de regreso hacia la carretera mientras Chester ladraba sin parar detrás de nosotros. Caímos en la parte trasera de la camioneta, formando un montón enorme y desordenado de brazos, piernas y sacos de dormir. Nancy metió la marcha de golpe y salió disparada justo cuando la puerta principal de la casa de los Beers se abría a lo lejos. Will se incorporó en el asiento trasero, apretujado entre Lucas y yo, con una expresión de total confusión y terror. Nos miró, cubiertos de tierra, sudor y arañazos. ¿Ha ocurrido algún problema?, preguntó Will en voz baja. Lucas simplemente apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos. No tienes ni idea. Me desperté con una luz solar brillante y cálida que me daba directamente en los ojos. Gemí, intentando darme la vuelta y taparme con la manta. Mi cuerpo se negaba rotundamente. En cuanto cambié de postura, un dolor agudo y punzante me recorrió la pierna derecha. Me dolía la cabeza como un melón hinchado. Me ardían y me dolían las palmas de las manos por haberme raspado con la grava helada, y me dolía la espalda por la caída que tuve con Nancy. Abrí un ojo y miré el despertador digital de la mesita de noche. Los números rojos me miraban fijamente. 1:15 p.m. Había dormido toda la mañana. El fuerte bajón de adrenalina me había dejado completamente inconsciente. Toc, 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 Dusty. La voz de mi madre se filtró a través de la madera de la puerta de mi habitación. Cariño, ¿estás despierta? Ya es pasada la 1. Mike y Will están abajo. Se me hizo un nudo en el estómago. Mike y Will si estaban aquí, algo había salido mal. ¿Lo habría descubierto Oper? ¿Habrían seguido los de la furgoneta las huellas de los neumáticos? Estoy despierta. Grazné con voz ronca y seca. Me aclaré la garganta, intentando disimular el pánico. Enseguida bajo. Vale, cariño. Hay Pop-Tarts en el mostrador. Me quité la manta de encima y con cuidado dejé caer las piernas al borde de la cama. Ni siquiera me molesté en cambiarme los pantalones de chándal sucios con los que había dormido. Simplemente me metí las zapatillas descalza, sin atarme los cordones y cojeando me dirigí a la puerta. Cada paso que bajaba por las escaleras de madera era un recordatorio doloroso de que estaba atrapada en el cuerpo blando y frágil de una niña de 12 años. Estaba destrozada físicamente. Entré cojeando en la sala de estar. Mike caminaba de un lado a otro sobre la alfombra, mordiéndose las uñas. Will permanecía completamente inmóvil en el borde del sofá estampado con flores, con expresión ansiosa. ¿Está la policía afuera?, pregunté en voz baja, apoyándome pesadamente en el marco de la puerta. Mike dejó de caminar de un lado a otro. No. Oper no apareció. Mi madre ni siquiera sabe que me escapé anoche. Cree que simplemente me levanté temprano. Solté un largo y pesado suspiro, frotándome los ojos. Vale. Bien. Entonces, ¿por qué estás dando vueltas como si hubieras hecho un agujero en la alfombra de mi madre? ¿Y dónde está Lucas? Por eso estamos aquí, dijo Will en voz baja, frotándose las manos. Lucas fue al Palace Arcade esta mañana. Fruncí el ceño, pasándome la mano por el pelo revuelto. ¿Por qué? Es demasiado temprano para los estudiantes de secundaria. Los sábados por la mañana la sala de juegos está desierta. Fue a buscar las fichas gratis, dijo Mike, cruzándose de brazos. Las que conseguiste en el trato con Kate. Lucas pensó que, como nos escapamos anoche, deberíamos ir a jugar a Dig Dug y relajarnos. Pero Kate no le dio la copa. No se limitó a decir que no, intervino Will, con expresión de genuina preocupación. Kate salió de detrás del mostrador, agarró la bicicleta de Lucas por el manillar y la metió en su oficina. Cerró la puerta con llave y le dijo a Lucas que saliera. Los miré, completamente estupefacto. ¿Kate le confiscó la bicicleta? ¿Por qué? Por tu culpa, exclamó Mike, señalándome con el dedo. Kate dice que incumpliste el contrato. Has estado suspendido toda la semana. No has estado en la sala de juegos consiguiendo puntuaciones altas y haciéndole ganar dinero. Dice que el acuerdo de fichas es nulo y que Lucas le debe todas las fichas robadas de las últimas 2 semanas. Cerré los ojos y recosté la cabeza contra el marco de la puerta. Claro.
Claro que mi propio negocio ilegal se volvería en mi contra al día siguiente de haber sobrevivido a un ataque del gobierno. Kate era un matón despreciable y tacaño, y extorsionar a un niño de 12 años para robarle su bicicleta era su estilo. ¿Cuánto quiere? Pregunté secamente. $20, dijo Mike. Le dijo a Lucas que no le devolverá la bicicleta hasta que vayas allí y le pagues los impuestos atrasados. Lucas está sentado en la acera frente a la sala de juegos, esperándonos ahora mismo. $20. Era como si fueran 1.000.000. Me había gastado todo mi dinero en cómics y dulces hacía días, y Erika me había dejado sin mis últimas fichas. Metí las manos en los bolsillos de mi pantalón deportivo para asegurarme. Saqué una bolita de pelusa y un clip. No lo tengo, murmuré. Bueno, ¿qué se supone que debemos hacer? Preguntó Mike, con la voz cargada de pánico. Si Lucas vuelve a casa sin su bicicleta, su padre lo castigará durante un mes. Bajé la mirada hacia mis manos vacías. Estaba arruinado, herido y exhausto. Pero fui yo quien hizo el trato con Kate. Fue mi culpa que Lucas estuviera atrapado. No podía amenazar a Kate con códigos ni hackeos, y definitivamente no podía golpear a un adulto. Iba a tener que hacerlo por las malas. Iba a tener que ganármelo de nuevo en el suelo. Guardé el clip en el bolsillo y me enderecé, ignorando el fuerte dolor en la rodilla. Mike, dije con voz muy seria. Ve a buscar tu bici. Will, súbete a la parte de atrás de sus estriberas. ¿Me vas a llevar? ¿Vamos a la sala de juegos? Preguntó Will, poniéndose de pie rápidamente. Sí, dije, cogiendo mi chaqueta de pana del respaldo de la silla de la cocina. Tengo que renegociar un contrato. 44. Recuperar a un amigo. Montar en los estribos traseros de la moto de Mike con la rodilla destrozada era una tortura pura y dura. Cada vez que Mike caía en un bache o una grieta en el asfalto, sentía un dolor punzante en la pierna. Me aferraba a sus hombros, temblando bajo mi fina chaqueta, apretando los dientes y concentrándome en las brillantes luces de neón del centro que se acercaban. Llegamos al Palace Arcade. Lucas estaba sentado en el frío bordillo de hormigón, cerca de los cubos de basura, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando Mike frenó bruscamente. En su rostro se reflejaba una mezcla de absoluto alivio y profunda desesperación. Lo encerró en la trastienda, Dustin, dijo Lucas con tristeza, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo de los pantalones. Dijo que si intentaba volver allí, llamaría a la policía por allanamiento de morada. No está llamando a nadie, dije, bajando con cuidado mi pierna rígida de los soportes. Caí al suelo y me estremecí, apoyándome contra la pared de ladrillos un segundo para que el dolor cesara. Esperen aquí afuera. Todos ustedes. ¿Estás loco? Preguntó Mike, agarrándome de la manga. No tienes $20. ¿Qué vas a hacer, pelear con él? Me voy a trabajar, murmuré, apartando a Mike de un empujón. Empujé las pesadas puertas dobles de cristal. La avalancha de sensaciones me golpeó al instante. El estruendo ensordecedor y caótico de las explosiones de 8 bits, el fuerte olor a pepperoni barato y el ozono caliente de las máquinas recreativas. Las luces de neón me provocaron un fuerte dolor de cabeza, pero lo ignoré. Pasé de largo junto al mostrador de premios, con la cabeza gacha. No fui a la oficina de Kate. Fui al piso. Necesitaba una víctima con mucho dinero, un ego frágil y un pésimo autocontrol. Me tomó exactamente 10 segundos encontrarlo. De pie frente a la máquina recreativa de Donkey Kong, golpeando agresivamente los botones rojos, estaba Tommy H. Llevaba puesta la chaqueta del Instituto Hawkins, maldiciendo a gritos frente a la pantalla, mientras su novia, Carol, se apoyaba en el lateral de la máquina, con cara de aburrimiento, haciendo una enorme burbuja con su chicle rosa. La cartera de Tommy estaba justo encima del marco de cristal, con un grueso fajo de billetes doblados que sobresalía. Perfecto. Me acerqué cojeando y me detuve justo detrás de él. No dije nada. Simplemente observé. Tommy quedó atrapado en el nivel de los remaches. Intentaba subir corriendo las escaleras, sin prestar atención al momento preciso para esquivar las bolas de fuego. Saltó, falló el salto y una bola de fuego pixelada calcinó por completo a Mario. Blood, 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 fin del juego. Hijo de puta. Gritó Tommy, pateando violentamente la puerta inferior de la máquina de monedas. Estás saltando demasiado pronto, dije con voz monótona e inexpresiva. Las bolas de fuego de este tablero usan un generador de números pseudo-aleatorios, pero su lógica de ascenso es fija. Solo suben escaleras si Mario está encima de ellas. Te has metido en un lío. Tommy se quedó paralizado. Se giró lentamente y me miró.
Su rostro se contrajo en una mueca de desprecio y repugnancia. «Perdona, cara de rana», espetó Tommy, dando un paso hacia mí. «¿Acabas de decirme cómo jugar? Te acabo de explicar por qué eres un inútil», corregí con suavidad, metiendo mis manos en carne viva y raspadas en los bolsillos para que no viera que temblaban. Carol soltó una carcajada burlona y fuerte, mientras el chicle reventaba contra sus labios. «Dios mío, Tommy, un chico de secundaria te está humillando por completo ahora mismo». El rostro de Tommy se puso de un rojo intenso y furioso. La forma más fácil de manipular a un matón adolescente es avergonzarlo delante de su novia. «Lárgate de aquí, pequeño bicho raro, antes de que te meta en el inodoro», amenazó Tommy, señalándome el pecho con el dedo. $20, dije sin pestañear. Apuesto $20 a que puedo completar el tablero del ascensor con una moneda de 25 centavos y superar tu récord. Sin usar el martillo. Tommy se detuvo. Me miró, luego miró la pantalla. Soltó una carcajada fuerte y áspera. «¿No llevas $20 encima, chico?» «No lo creo», admití, mirándolo fijamente a los ojos. «Pero estás suspendiendo la clase de biología del señor Clarke. Si pierdo, te escribo el trabajo de mitad de semestre sobre la mitosis celular. Hago toda la investigación, lo transcribo y te garantizo que sacarás un notable alto. Si gano, me entregas un Jackson». Tommy entrecerró los ojos. Me odiaba, pero también era increíblemente perezoso, y la amenaza de reprobar la materia era real. Miró a Carol, quien arqueó las cejas, claramente divertida. Sacó un billete de $20 de su billetera y lo estrelló contra el marco de cristal de la máquina recreativa. «Acepto el reto, cara de rana. Un cuarto. Sin martillo. Si mueres, harás mis deberes hasta Navidad». Me acerqué a la máquina. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Me dolía muchísimo la rodilla derecha. Metí la mano en el bolsillo, saqué una moneda de 25 centavos que había encontrado atascada entre los cojines del sofá y la metí en la ranura. Clink. Agarré el joystick rojo. En el instante en que mi palma raspada y en carne viva rozó el plástico duro, un agudo dolor me recorrió el brazo, haciendo que mis dedos se contrajeran. Apreté los dientes, ignorándolo. El juego comenzó. Donkey Kong no tenía nada de mágico. Era una adaptación de un juego arcade de 1981, escrita con un código rígido y predecible. No me fijaba en los barriles. Me fijaba en la cuadrícula invisible de la pantalla. «Los barriles caen al azar», murmuré, con la mirada fija en la velocidad de fotogramas, pero la animación de Kong determina el momento. Si se golpea el pecho, la caída es directa. Si hace una pausa, es impredecible. Moví el joystick. Mario corrió hacia la derecha. Un barril bajó a toda velocidad por la escalera. No salté. Simplemente me detuve por una fracción de segundo, dejando que el barril pasara inofensivamente a un solo píxel, y luego seguí corriendo. Tommy resopló. ¡Qué suerte! Llegué al nivel del ascensor. Esa era la trampa. Los muelles de este nivel aparecen según un temporizador interno, dije con voz fría y mecánica. Me dolían las manos, la piel se me tensaba sobre los cortes, pero no aminoré el paso. Cada 1,2 segundos. Pero las cajas de colisión tienen fallos. Corrí directamente hacia un muelle que rebotaba. «Va a darle», exclamó Carol riendo. No le di. Bajé del borde de la plataforma y me agarré a la escalera justo en el punto donde el resorte rebotó sobre mi cabeza. Parecía un suicidio, pero el código no registró la colisión. Subí, esquivé el martillo por completo y salté el hueco. Llegué a la parte superior del escalón. Nivel superado. No paré. Entré en un trance algorítmico absoluto. Jugué a pesar del dolor en mis manos, con los ojos ardiendo por el intenso brillo del monitor. Reduje el juego a meros números. Rompí la trayectoria de las bolas de fuego. Manipulé los lanzamientos de barriles de Kong subiéndome a peldaños específicos de la escalera. Para cuando llegué al nivel 4, se había formado una multitud de niños. Tommy ya no se reía. Se quedó mirando la pantalla en un silencio absoluto y humillado. La puntuación subió. 45.000. La puntuación más alta de Tommy fue 42.000. Me aparté de la máquina justo en medio de un nivel. Ni siquiera me molesté en pausar el juego. Un barril pasó por encima de Mario, matándolo al instante. Me daba igual. La apuesta había terminado. Me di la vuelta, agarré el billete de $20 que cubría el cristal y me lo metí en el bolsillo. «Lee un libro, Tommy», dije, con la voz cargada de un desdén puro y agotado. No esperé su reacción.
Me abrí paso entre la multitud, dejándolo allí parado con cara de completo idiota, y cojeando me dirigí directamente al pasillo trasero. No llamé a la puerta de Kate. La abrí de una patada con mi pierna buena. ¡Bang! Kate dio un respingo, dejando caer un puñado de bocaditos de queso sobre su escritorio desordenado. Levantó la vista, y al instante su rostro se contrajo en un gesto de enfado. Oye. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Henderson? Me acerqué a su escritorio, saqué el billete de $20 del bolsillo y lo dejé caer justo en medio del polvo de cheetos que tenía encima. Impuestos atrasados, dije con voz muerta, cínica y completamente desprovista de miedo infantil. El contrato está al día. Ahora levántate y devuélveme mi moto Ranger antes de que llame al jefe de bomberos y le cuente lo del cableado eléctrico deshilachado detrás de tu horno de pizza. Kate se quedó mirando el dinero. Me miró, fijándose en mi ropa sucia, las ojeras y la sangre en mis nudillos. Su actitud de matón despreciable se desvaneció por completo. Se dio cuenta de que no estaba tratando con un adolescente asustado. Estaba tratando con un chico dispuesto a morder. No dijo ni una palabra. Tomó el billete de 20, se lo metió en el bolsillo de la camisa y se puso de pie. Cogió un juego de llaves de su escritorio, pasó junto a mí sin mirarme a los ojos y abrió la pesada puerta metálica del almacén. Sacó la bicicleta de Lucas y la empujó hacia mí. Agarré el manillar. Volveré a la pista el próximo fin de semana, le dije a Kate, agarrando las empuñaduras de goma. Ten mis fichas listas. Me di la vuelta, saqué la bicicleta de la oficina, recorrí el pasillo iluminado con luces de neón y crucé las puertas principales hacia el frío aire otoñal. Mike, Will y Lucas estaban parados junto a la acera, mordiéndose las uñas. Cuando me vieron sacar la bicicleta, a Lucas se le cayó la mandíbula. «¿Lo tienes?», exclamó Lucas, corriendo hacia adelante y agarrando el asiento. «Dustin, ¿cómo lo conseguiste? No tenías dinero». Le di una paliza a Tommy H. en Donkey Kong, dije, soltando la moto. La adrenalina volvía a desvanecerse y el dolor en la pierna regresaba con fuerza. «Engañaste a Tommy», gritó Mike, con los ojos muy abiertos. «Te va a matar el lunes». «Que lo intente», murmuré, subiéndome la cremallera de la chaqueta hasta la barbilla. Los miré a los tres, mi grupo de empollones, totalmente aterrorizados y sin remedio. Habíamos sobrevivido a un escuadrón de sicarios del gobierno, a una noche helada en el bosque y a un extorsionador de una sala de juegos, todo en menos de 12 horas. «Vamos», dije, cojeando hacia la bicicleta de Mike, esperando a que se subiera. «Vámonos a casa. Voy a volver a dormir».